En 1978, un trabajador ferroviario viudo en Kansas llamado Earl Hendricks comió carne picada 6 noches a la semana durante 12 años seguidos. Sus vecinos pensaban que estaba solo y arruinado. Su médico dijo que era la persona de 72 años más sana de su lista de pacientes. Esa rotación es la columna vertebral de esta lista. Una de las opciones cuesta menos de $2 y alimenta a un hombre durante 3 días. Otra fue perfeccionada en la caravana de un soltero en Virginia Occidental en 1963. Y la comida principal, la que ha mantenido vivos a más viudos y abuelos divorciados con ingresos fijos que cualquier banco de alimentos en Estados Unidos, ha sido casi completamente olvidada por las generaciones más jóvenes. Estas 25 comidas de carne picada baratísimas fueron creadas para una sola cosa: mantener a un hombre alimentado, abrigado e independiente cuando la cocina se quedaba en silencio. Hagamos la cuenta regresiva de las 25 comidas de carne picada por las que los abuelos que viven solos ponen las manos en el fuego. Sartén de hamburguesa y arroz, una libra de carne picada, una taza de arroz blanco, una lata de caldo de res, media cebolla y un chorrito de salsa de soja. Esa era una cena completa de martes por la noche para un abuelo en una cocina silenciosa. Dorabas la carne en una sartén de hierro fundido, escurrías la mayor parte de la grasa, incorporabas el arroz y la cebolla picada, vertías el caldo por encima y lo tapabas bien. 20 minutos a fuego lento y el arroz absorbía cada gota de ese líquido salado y con sabor a carne. Una libra de carne picada costaba alrededor de $1,19 en 1985. Una caja de arroz costaba 59 centavos. Esta comida alimentaba a un hombre durante 3 días. La recalentabas en la misma sartén a la mañana siguiente, dejabas que el fondo se tostara un poco y, de alguna manera, sabía mejor en la segunda ronda. Los viudos ferroviarios de todo el Medio Oeste mantenían esto en rotación constante porque no requería más que un tenedor y una servilleta. Carne picada y repollo. La verdura más barata de Estados Unidos se encontró con la proteína más barata de Estados Unidos y el resultado fue la cena: una libra de carne dorada, media cabeza de repollo, sin el corazón y picada en trozos grandes, una lata de tomates cortados en cubitos, sal, pimienta, una pizca de ajo en polvo, todo a la misma sartén. 25 minutos de cocción a fuego lento y el repollo se deshacía en cintas sedosas que atrapaban cada gota de la grasa de la carne y el jugo de tomate. Una cabeza de repollo costaba menos de $1. Se conservaba durante 3 semanas en el cajón de las verduras sin problema. Para un viudo con artritis en las manos, picar repollo era algo que podía hacer sentado a la mesa de la cocina con un cuchillo de pelar. No requería fuerza, no requería habilidades sofisticadas con el cuchillo. Esta comida iba de la sartén al plato y nadie tenía que saber que el cocinero nunca se molestó en usar una tabla de cortar. Stroganoff de pobre. El verdadero stroganoff usa solomillo y vino blanco. La versión de pobre usa carne picada y una lata de crema de champiñones. La versión del abuelo era así: dorar una libra de carne picada con una cebolla picada, escurrir la grasa, incorporar una lata de crema de champiñones, media lata de agua y una cucharada colmada de crema agria si tenías. Verterlo sobre fideos de huevo cocidos. Eso era todo. 9 minutos de trabajo. Un plato de algo que sabía a cena en el sótano de una iglesia de 1971. La sopa le daba una profundidad cremosa a champiñones sin un solo champiñón picado. La crema agria le añadía un toque ácido. La carne hacía que te llenara el estómago. Una libra de carne picada, una lata de sopa y una bolsa de fideos costaban menos de $4 y alimentaban a un hombre 3 veces. Este era el consuelo de los jueves por la noche para una generación de hombres que no cocinaban. Picadillo de carne, beef hash. Cuando sobraba carne picada de hace 2 noches y media bolsa de patatas en la despensa, un abuelo hacía picadillo. Cortabas las patatas frías y hervidas en dados pequeños. Todo iba a una sartén de hierro fundido caliente con un poco de aceite. Lo aplastabas con el dorso de una espátula y lo dejabas en paz durante 7 minutos sin remover. Ese era el secreto.
Dejabas que el fondo se tostara hasta formar una costra dorada y marrón. Luego volteabas secciones y dejabas que el otro lado también se tostara. Un huevo frito encima si tenías uno. Un chorrito de salsa picante si querías sentirte vivo. Esta comida no costaba casi nada porque todo lo que llevaba ya estaba pagado. Era la mañana del sábado para un hombre cuya esposa falleció en 1997, comido en la mesa de la cocina junto a un periódico doblado por la página de deportes. La dignidad venía en una sartén. Sopa de hamburguesa. El nombre es literal. Una libra de carne picada dorada. Una lata de tomates cortados en cubitos. Una lata de verduras mixtas. Una patata cortada en dados pequeños. Un paquete de mezcla para sopa de cebolla y 6 tazas de agua. Todo iba a una olla grande. 45 minutos a fuego lento. Y tenías una sopa tan sustanciosa que se comía como un estofado. La mezcla para sopa de cebolla era el héroe silencioso. Condimentaba toda la olla por menos de 50 centavos y sabía a algo que se había cocinado durante horas. Un abuelo podía comer de esta olla durante 4 días. Mejoraba cada noche a medida que las patatas se deshacían y espesaban el caldo. Congelaba la mitad en un envase de yogur para la semana siguiente. Una libra de carne lo alimentaba durante 8 comidas. Matemáticas que hacían que la aritmética de los ingresos fijos finalmente saliera a su favor. Sloppy Joes caseros, no la lata de Manwich, los de verdad. Dorar una libra de carne picada con una cebolla picada. Incorporar media taza de ketchup, 2 cucharadas de mostaza amarilla, una cucharada de azúcar moreno, un chorrito de salsa Worcestershire y una pizca de sal. Dejar hervir a fuego lento durante 10 minutos hasta que todo se vuelva brillante y espeso. Servir con una cuchara sobre un pan de hamburguesa blanco y suave. Era una comida que tanto a un niño de 6 años como a uno de 80 les encantaba por las mismas razones. Dulce, ácida y caliente. No requería dientes fuertes, no requería cuchillo. Un paquete de panes de hamburguesa costaba $1. Toda la sartén costaba menos de $5 y rendía para 6 sándwiches. Los abuelos guardaban un recipiente de esto en la nevera y lo comían en el almuerzo toda la semana. El sabor se intensificaba cada día que reposaba. Goulash americano clásico. Primera ruptura del patrón. Esto no tiene nada que ver con el goulash húngaro. Esta es la versión de cafetería de 1962 que conquistó las cocinas estadounidenses y nunca se fue. Una libra de carne picada dorada con una cebolla. Una lata de salsa de tomate. Una lata de tomates cortados en cubitos. 2 tazas de macarrones secos. 3 tazas de agua. Una cucharada de condimento italiano. Todo iba a una olla. 20 minutos después los macarrones se habían cocinado directamente en la salsa y habían absorbido todo el sabor. Esto es de lo que nadie habla. La razón por la que esta comida se extendió desde los mostradores de almuerzo de Ohio a todos los hogares estadounidenses en la década de 1970 fue porque las empresas de tomates enlatados compraron anuncios en revistas, mostrándola como la cena americana moderna. Querían que las amas de casa compraran 3 latas a la vez. Lo que obtuvieron en cambio fue una generación de hombres que aprendieron a hacerlo de sus madres y siguieron haciéndolo para sí mismos después de que esas madres se fueron. Una olla de goulash no era solo la cena, era la promesa de que un hombre aún podía cuidar de sí mismo cuando la casa se quedaba en silencio. Sartén de carne y frijoles. Abrir una lata de frijoles pintos. Abrir una lata de tomates cortados en cubitos con chiles verdes. Dorar una libra de carne picada. Echar todo en la misma sartén con un paquete de condimento para tacos. Cocinar a fuego lento 10 minutos. Comerlo directamente de la sartén con totopos o una cuchara. Un abuelo en San Antonio llamado Raymond comió esto 3 noches a la semana durante 17 años después de que su esposa falleciera. Lo servía sobre arroz el lunes, sobre pan de maíz el miércoles y lo envolvía en una tortilla de harina caliente el viernes. La misma olla, 3 comidas diferentes. El costo era de menos de $4 por lote y lo alimentaba durante 3 días. Los frijoles hacían rendir la carne para que no pareciera que estaba comiendo principalmente carne. Los chiles le daban un toque picante que lo mantenía interesante.
Una sola sartén, un solo tenedor, el estómago lleno. Chili Mac de Texas. Algunos lo llaman Chili Mac, otros lo llaman cena de sartén. Cualquiera que sea el nombre, era lo mismo. Una libra de carne picada, una lata de frijoles para chili, una lata de salsa de tomate, una taza de agua, un paquete de condimento para chili y una taza de macarrones secos. Todo en una sartén, a fuego lento, tapado durante 15 minutos, hasta que los fideos se cocinaban directamente en la salsa. Coronado con un puñado de queso cheddar rallado que se derretía con el calor. Olvida el costo por un segundo. Esta era una comida que se preparaba en 20 minutos sin tabla de cortar y sin una segunda sartén que lavar. Para un abuelo con los nudillos hinchados en ambas manos, la simplicidad no era pereza, era supervivencia. Cada bocado llevaba chili, pasta, carne y queso en una sola porción. Esta era la comida de los domingos por la noche de fútbol, comida en la tranquilidad de una sala de estar a solas. Sartén de carne y patatas, la comida más barata de esta lista y tal vez la mejor. Una libra de carne picada dorada con una cebolla, 3 patatas cortadas en dados añadidas directamente a la sartén. Tapar y cocinar a fuego lento durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que las patatas estuvieran blandas y hubieran absorbido toda la grasa de la carne. Sal y pimienta al gusto. Un puñado de queso rallado por encima si tenías. Esa era toda la comida. Sin caldo, sin salsa, sin medir. Un abuelo en la zona rural de Pensilvania le dijo a su sobrina de visita que esta misma comida era la razón por la que no había perdido ni una sola libra desde que su esposa murió 8 años antes. Las patatas llenaban los vacíos que la soledad intentaba abrir. La carne hacía que pareciera algo por lo que valía la pena sentarse. $3 hacían suficiente comida para 2 días. Cada bocado sabía que la cocina todavía estaba viva. Pimientos rellenos. Esta entrada rompe un poco la regla de una sola sartén porque los pimientos se hornean en el horno, pero el relleno se prepara en una sola sartén. Dorar una libra de carne picada con una cebolla. Incorporar una taza de arroz cocido, una lata de salsa de tomate, sal y pimienta. Servir la mezcla con una cuchara en 4 pimientos morrones cortados por la mitad. Cubrir con la salsa restante y hornear a 350 F y a 65 C durante 45 minutos. Los pimientos se ablandan hasta convertirse en tiernos cuencos comestibles. El relleno se mantiene húmedo gracias al tomate. Cada pimiento es una comida completa en sí mismo. Un abuelo podía hacer esto el domingo y comer uno cada noche hasta el miércoles. Se recalientan en el microondas en 2 minutos exactos. Toda la bandeja cuesta unos $5 y alimenta a un hombre durante 4 días. Parecían requerir esfuerzo. Parecían como si su esposa los hubiera cocinado. Sabían a algo de una mesa de cena familiar de 1964, cazuela de carne y fideos. Esta es la comida que un soltero de Virginia Occidental llamado Frank Coleman perfeccionó en una caravana a las afueras de Beckley en 1963 y pasó a su grupo de Pinnacle hasta que la mitad del condado la estaba haciendo. Usó una libra de carne picada dorada con una cebolla, una bolsa de fideos de huevo hervidos hasta que estuvieran tiernos, una lata de crema de champiñones, una lata de crema de pollo, una taza de leche y una taza de queso rallado. Todo mezclado en una fuente para hornear y cubierto con más queso. Hornear durante 30 minutos a 350 F, 175 DC. Salía burbujeante, dorado y tan rico que casi podías escuchar el queso crujir mientras se enfriaba. Para un hombre de 74 años con ingresos fijos y nadie para quien cocinar, esta bandeja de comida era de martes a viernes. La cortaba en cuadrados, envolvía cada cuadrado en papel de aluminio y comía uno cada noche con una lata de judías verdes como acompañamiento. La receta de Frank nunca se escribió. Se extendió porque funcionaba. Carne y macarrones en una olla. La comida más sencilla de esta lista y posiblemente de la que más abuelos dependían. Dorar una libra de carne picada con una cebolla. Incorporar una taza de macarrones secos, una lata de sopa de tomate, una taza de agua y una pizca de ajo en polvo. Tapar y cocinar a fuego lento durante 12 minutos hasta que la pasta estuviera tierna y hubiera absorbido la sopa de tomate.
Incorporar un puñado de queso cheddar rallado al final. Sabía a una mezcla entre goulash y macarrones con queso, y no era ninguna de las dos cosas. Para un abuelo que comía solo, esta era la comida que aparecía cuando no tenía ganas de cocinar, pero sabía que necesitaba comer. 9 ingredientes, 15 minutos, una sartén sucia, 3 noches de cena. Se quedaba de pie junto a los fogones, removiendo con una cuchara de madera, y recordaba cuando esta misma comida había salido de la cocina de su madre en 1949. Esto es en lo que las grandes empresas de residencias de ancianos no quieren que pienses. Las personas mayores que se quedan en sus propias casas por más tiempo, las que llegan a los 90 años en una casa que todavía limpian ellos mismos, no son las que comen cenas congeladas todas las noches. Son las que todavía saben cómo dorar una libra de carne picada. Se trata de independencia. Hay una dignidad silenciosa en cocinar tu propia cena. Es el tipo de cosas que mantiene las manos de un hombre firmes y su mente aguda. Le da una razón para ir al supermercado el martes. Llena la cocina de olores que no le dejan olvidar que la casa sigue siendo suya. Las cenas congeladas vienen en porciones, emplatadas y presolitarias. Una libra de carne picada chisporroteando en una sartén de hierro fundido es una promesa a ti mismo de que todavía estás aquí y sigues siendo capaz. De eso ha tratado siempre esta lista. No solo de nutrición, no solo de dinero. Ambos importan. Pero lo que importa más es el acto de hacerlo. Un hombre que cocina todavía se pertenece a sí mismo. En el ejército lo llamaban SOS, pero cada abuelo en Estados Unidos tiene una versión sencilla de esto. Una libra de carne picada dorada en una sartén, una cucharada de harina incorporada para absorber la grasa, 2 tazas de leche vertidas lentamente mientras se remueve, sal, pimienta y una pizca de ajo en polvo. Dejar espesar durante 3 minutos hasta que tenga la consistencia de una salsa rica con carne por todas partes. Verterlo sobre 2 rebanadas de pan tostado con mantequilla. Esa era la cena. Una libra de carne y una barra de pan costaban menos de $5 y alimentaban a un hombre durante 4 noches. La primera vez que un abuelo hizo esto después de que su esposa falleciera, lloró un poco porque era la comida que ella solía hacer en las noches en que el cheque de pago se retrasaba. Luego se lo comió. Luego lo volvió a hacer la semana siguiente y luego todas las semanas después. Tacos de carne picada. Una libra de carne picada, un paquete de condimento para tacos, 3/4 de taza de agua y una caja de tortillas para tacos duros. Dorar la carne, escurrirla, añadir el condimento y el agua, luego cocinar a fuego lento durante 5 minutos. Servir la carne con una cuchara en las tortillas. Cubrir con queso rallado y cualquier verdura que hubiera en el cajón de las verduras. Un abuelo podía preparar un plato de 4 tacos en menos de 10 minutos. Las tortillas venían 12 por caja por unos $2. La carne costaba menos de $2 más. El condimento costaba 50 centavos. $3 por comida y tenías para 2 noches. Los abuelos guardaban la carne sobrante en un recipiente Tupperware y la recalentaban en un plato de nachos al día siguiente. La noche de tacos se convirtió en un elemento fijo en las cocinas estadounidenses a partir de 1972, porque Old El Paso enseñó a toda una generación cómo hacer comida de restaurante en casa con una sartén y un paquete. Pastel de carne clásico, meatloaf. Una libra de carne picada, un huevo, media taza de pan rallado o galletas saladas trituradas, 1/4 de taza de leche, una cebolla picada, sal, pimienta, un chorrito de salsa Worcestershire y una cobertura de ketchup mezclado con azúcar moreno. Todo machacado a mano y con forma de pan. Horneado a 350 Fahrenheit, 175 degrees C, durante 50 minutos hasta que la parte superior estuviera brillante y caramelizada. El olor que llenaba la cocina mientras se horneaba era el olor de todas las abuelas de Estados Unidos. Para un abuelo que cocinaba solo, un pastel de carne era un compromiso. Significaba que estaba cocinando una comida de verdad. Significaba que tendría sobras que se cortarían en sándwiches perfectos durante 3 días más. Hacer el pastel costaba menos de $6 y lo alimentaba durante una semana.
Un sándwich de pastel de carne en pan blanco con mayonesa y una rodaja de cebolla cruda a las 2 de la tarde era la definición de la jubilación. Filetes Salisbury. Dar forma a una libra de carne picada en 4 hamburguesas ovaladas. Dorarlas en una sartén y luego reservarlas. En la misma sartén cocinar una cebolla en rodajas hasta que esté dorada. Incorporar una cucharada de harina, una taza de caldo de res, un chorrito de salsa Worcestershire y un trocito de mantequilla. Devolver las hamburguesas a la sartén y dejarlas servir a fuego lento en la salsa durante 10 minutos. Servirlo sobre puré de patatas o fideos de huevo. Esta era la cena de televisión de los años 70, elevada de nuevo a su forma casera. Sabía a un viernes por la noche en un restaurante de carne y 3 guarniciones en Tennessee. El truco era no dejar que las hamburguesas se cocinaran del todo antes de que entrara la salsa. Terminaban de cocinarse en la salsa y se mantenían tiernas en lugar de volverse como cuero. Un abuelo hacía esto una vez al mes porque se sentía como una ocasión especial. Costaba unos $5. Se comía como si costara 20. Sartén de repollo relleno de carne y arroz. La versión deconstruida de un plato que todas las abuelas polacas y húngaras del Medio Oeste hacían los domingos. En lugar de envolver hojas individuales, un abuelo simplemente picaba el repollo, mezclaba su carne picada con arroz cocido, un huevo y condimentos, formaba bolas con la mezcla y ponía todo en capas en una olla de hierro fundido, Dutch oven, con una lata de salsa de tomate y una lata de sopa de tomate. Horneado tapado a 350 grados de F, 175 de C, durante 90 minutos. El repollo se cocinaba al vapor hasta convertirse en cintas tiernas y las albóndigas absorbían el tomate agridulce. Toda la casa olía a almuerzo de iglesia de la mejor manera posible. Esta olla alimentaba a un hombre durante 4 días. Se recalentaba maravillosamente. El sabor se intensificaba cada vez que volvía al horno. Un abuelo en Cleveland, cuya madre emigró de Polonia en 1951, hacía esto cada 2 semanas hasta el día de su muerte a los 91 años. Decía que sabía a la cocina de ella. Cazuela Johnny Marzetti. Esta es la comida que conquistó las cafeterías escolares en Ohio y Michigan en la década de 1950 y se extendió por todo el país a lomos de tarjetas de recetas de iglesia mimeografiadas. Una libra de carne picada, una libra de fideos de huevo, una lata de sopa de tomate, una lata de sopa de champiñones, una cebolla picada, un pimiento morrón picado y 2 tazas de queso rallado. Hornearlo en una cazuela a 350 grados F, 175 grados C, durante 30 minutos. Lleva el nombre del marido de la dueña del restaurante Marzetti, Teresa Marzetti, en Columbus, Ohio, alrededor de 1896. Se convirtió en el plato por defecto de las comidas compartidas, potlucks, del centro de Estados Unidos porque alimentaba a una multitud por menos de $10. Aguantaba horas en una mesa de buffet y sabía mejor al día siguiente. Para un abuelo que cocinaba solo, una bandeja de Johnny Marzetti proporcionaba 6 noches de cenas. Sacaba porciones en envases de margarina y las apilaba en el congelador. La noche que no tenía ganas de cocinar, sacaba una y se la comía en la mesa de la cocina con un vaso de leche fría. Cenas de vagabundo, hobo dinners. Originalmente cocinadas sobre una fogata en papel de aluminio, las cenas de vagabundo se convirtieron en un elemento básico de la cocina para los hombres que querían una comida caliente sin platos que lavar. Una hamburguesa de 1/4 de libra de carne picada, una patata en rodajas, una zanahoria en rodajas, una cebolla en rodajas, sal, pimienta y un trocito de mantequilla, todo envuelto en un cuadrado de papel de aluminio grueso. Horneado a 400 de F, 200 de UC, durante 45 minutos. El vapor atrapado en el papel de aluminio cocinaba todo a la perfección. La carne se mantenía jugosa. Las verduras absorbían los jugos. Cuando abrías el paquete de papel de aluminio, era como desenvolver un regalo. Un abuelo podía hacer 4 de estos a la vez, comer uno para cenar y refrigerar los otros 3 para el resto de la semana. 0 platos, 0 sartenes, 0 limpieza. Simplemente comer directamente del papel de aluminio con un tenedor y tirarlo a la basura.
Este era el secreto mejor guardado de los solteros: chili con frijoles. Los cocineros de la época de la Depresión lo llamaban olla de marrón. Los abuelos de todo Estados Unidos simplemente lo llaman chili, una libra de carne picada dorada con una cebolla, 2 latas de frijoles rojos, 2 latas de tomates cortados en cubitos, un paquete de condimento para chili o una cucharada de chile en polvo, comino y ajo, cocinado a fuego lento durante 30 minutos, coronado con queso rallado y una cucharada de crema agria. Una olla de chili costaba $5 y alimentaba a un abuelo durante 5 noches. Lo comía como chili el lunes. Lo comía como un perrito caliente con chili, chili dog, el martes, sobre una patata asada el miércoles, sobre fritos con queso el jueves y mezclado en un tazón de macarrones con queso de caja el viernes. 5 comidas de una sola olla. Los frijoles hacían que la carne rindiera el doble. Los tomates le daban brillo. Las especias hacían que supiera a algo que se había cocinado a fuego lento todo el día. La olla de chili de un abuelo era el objeto más valioso de su cocina. Carne picada y salsa, gravy, sobre panecillos, biscuits. Dorar una libra de carne picada. No escurrir la grasa. Incorporar 1,4 de taza de harina y dejar que absorba la grasa. Verter 2 tazas y media de leche, removiendo constantemente hasta que espese y se convierta en una salsa cremosa. Condimentado con sal y una generosa cantidad de pimienta negra, vertido sobre panecillos calientes partidos por la mitad. Este era el desayuno del sábado que se prolongaba hasta la cena del sábado. Un tubo de panecillos refrigerados costaba $2. El resto ya estaba en la casa. Para un abuelo en Kentucky o Virginia Occidental, esta era la comida que su madre había hecho en las mañanas en que su padre se iba a la mina de carbón. Ahora lo hacía en su memoria. Ahora lo comía en su propia cocina. La conexión de una generación a la siguiente se extendía a lo largo de medio siglo en un solo plato de panecillos con salsa. La comida recuerda lo que la gente olvida. Sopa de fideos con carne picada. Una libra de carne picada dorada en una olla, 8 tazas de agua, un cubito de caldo de res, una lata de tomates cortados en cubitos, 2 tazas de fideos de huevo, una taza de verduras mixtas congeladas, sal y pimienta, cocinadas a fuego lento juntas durante 20 minutos. Esta sopa alimentaba a un hombre durante 4 días de una sola olla. Se recalentaba sin perder calidad. Calentaba una casa en un día frío. El cubito de caldo era el secreto. Convertía el agua en un rico caldo en 90 segundos y le ahorraba a un abuelo la molestia de tener caldo en caja a mano. Las verduras congeladas añadían color y nutrición y costaban menos de $1 la bolsa. Un hombre con gripe podía comer esta sopa cuando no podía tolerar nada más. Un hombre cansado de cortar el césped a los 78 años podía calentar un tazón en 2 minutos. Esta olla era medicina y cena en uno. Pastel de pastor, shepherd's pie. La comida de carne picada baratísima número 1 por la que los abuelos que viven solos ponen las manos en el fuego es un pastel de pastor hecho en una sola sartén de hierro fundido. Dorar una libra de carne picada con una cebolla. Incorporar una lata de verduras mixtas o una taza de guisantes y zanahorias congelados. Condimentar con sal, pimienta, una cucharada de salsa Worcestershire y una pizca de tomillo. Servir con una cuchara una caja de puré de patatas instantáneo preparado por encima. Alisarlo. Espolvorear con queso rallado y deslizar toda la sartén bajo el asador, broiler, durante 5 minutos hasta que la parte superior se dore con bordes crujientes. Esa sartén llegaba a la mesa de la cocina como una comida completa. Proteínas, verduras, almidón y queso en una sola sartén. No se necesitaban platos si un abuelo no tenía ganas de fregar, solo un tenedor y la propia sartén. La costra superior crujía. La carne de debajo era rica en salsa. Las patatas instantáneas no sabían a instantáneas una vez que se tostaban. Esta comida costaba unos $4 y alimentaba a un hombre durante 3 días. Y esto es lo que hizo del shepherd's pie la comida número 1 para los abuelos que viven solos. Estaba caliente, llenaba, era barata y, lo más importante,
Parecía una cena. Parecía algo que su esposa habría hecho. Parecía algo por lo que valía la pena sentarse. Un hombre comiendo un pastel de pastor de una sartén de hierro fundido en su propia mesa de la cocina, a los 79 años con un vaso de té helado y las noticias de la noche a bajo volumen, es un hombre que todavía dirige su propia vida. De eso ha tratado esta lista desde el principio. No comida de supervivencia, no comida de pobreza, comida de dignidad. Aquí está mi desafío. Elige una. El goulash, la cena de vagabundo, el Johnny Marcetti, el pastel de pastor. Hazlo esta semana. Siéntate a la mesa de tu cocina. Cómetelo despacio. Luego dime en los comentarios cuál hiciste. Quiero saber si el chili recibe más amor que el pastel de carne. Quiero saber si el abuelo de alguien más mantenía una sartén de hierro fundido en los fogones como un monumento. Porque estas no son solo recetas. Son la razón por la que hombres como los nuestros se mantuvieron en pie. Si estas historias de resiliencia y cocina sencilla cambiaron tu forma de ver la humilde carne picada en tu nevera, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Plantemos las semillas para el futuro. El próximo tesoro de sabiduría se abrirá pronto.